Anteriormente, se creía que las adicciones eran manifestaciones en las personas que poseían una debilidad moral. A estas personas se les consideraba débiles frente a los otros, debido a que eran sumisos. Asimismo, se les consideraba débiles principalmente frente a ellos mismos, pues no podían superar sus instintos y eran esclavos de sus propios deseos. Actualmente, gracias al avance de la ciencia, a las adicciones se les puede definir como un trastorno mental o una enfermedad crónica, que se da por un mal funcionamiento del sistema de recompensa cerebral debido a la liberación excesiva de un neurotransmisor conocido como dopamina. Este sistema cerebral está relacionado con las emociones positivas y las expectativas de gratificación. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su edición número 5 o DSM-5 por sus siglas en inglés, este trastorno está relacionado con sustancias y no sustancias. Cuando se mencionan sustancias, estas tienen que ver con las drogas. Estas pueden ser el alcohol, el tabaco, la cafeína, el cannabis, diferentes alucinógenos, inhalantes, sedantes, estimulantes o ansiolíticos, y otros desconocidos. Además, cuando se habla de no sustancias, hace referencia a conductas, tales como el juego patológico. Sin embargo, diferentes autores consideran otro tipo de adicciones a no sustancias. Estas pueden ser la adicción al Internet, la adicción a comer, la adicción a realizar compras compulsivas, la adicción al sexo, al trabajo, al ejercicio, entre otros. Las adicciones tienen diferentes características, como que generan en las personas estragos en su vida cotidiana, pues estas pueden generar problemas en el ámbito social, como en la familia, el trabajo, amigos, etc. Además, se caracteriza por un despojo de la voluntad. Eso significa la imposibilidad de detenerse a pesar de querer hacerlo. Asimismo, con el transcurso del tiempo, puede generar diferentes enfermedades e incluso puede ocasionar la muerte. A pesar de los muchos estudios realizados, no existe una cura para este trastorno, sino que existe un control que se hace a la persona en donde se van a evitar las recaídas. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Prevención y Uso de Drogas, son altos los niveles de prevalencia de las drogas sociales, ya que se estima que un 94.2% de la población ha consumido alcohol y un 68% tabaco. Se presume que alrededor de 1.270.000 personas de diferentes estratos sociales y edades son dependientes del consumo de alcohol y casi 500.000 personas adictas al tabaco. La dependencia del alcohol tiende a encontrarse en los grupos de edades entre los 20 a 30 años, siendo esto un 25.2%, y de 20 a 40 años un 25.3%. Para el caso del tabaco, se observa un mayor nivel de dependencia en las personas de 20 a 30 años, que sería un 10.2%, y de 31 a 40 años, siendo esto un 9.2%. En esa misma encuesta, se menciona que el consumo en grupos juveniles y adultos entre 17 a 30 años, se estima que el 9.9% de los jóvenes de 17 a 19 años y el 5.5% de las personas entre 20 a 30 años consumió marihuana. Para el caso de la pasta básica de cocaína, 4.4% de los jóvenes entre 17 y 19 años y 1.9% de personas entre 20 y 30 años la consumieron. En el mismo periodo, 6.8% de los jóvenes entre 17 a 19 años y 1.8% de personas entre 20 a 30 años consumieron clorhidrato de cocaína, siendo la marihuana la droga con mayor prevalencia, seguida de la PVC, inhalantes y clorhidrato de cocaína. Según el Informe Mundial sobre las Drogas,
Se calcula que en el 2018 unos 192 millones de personas consumieron cannabis, lo que la convierte en la droga más consumida a nivel mundial, en comparación a los 58 millones de personas que consumieron opioides. Este grupo de sustancias es responsable del 66% de las 167.000 muertes relacionadas con trastornos por consumo de drogas, estimadas en el 2017. Las preguntas a las cuales responderemos en el transcurso del video serán las siguientes. ¿Cuál es el mecanismo responsable de la sensación de placer o éxtasis en la persona? ¿Por qué algunas personas siguen consumiendo drogas a pesar de que ya no sienten los mismos niveles de placer? ¿Qué factores están relacionados con la propensión a consumir ciertas sustancias adictivas? ¿Y todas las personas pueden elegir dejar de consumir drogas de manera voluntaria? James Olds y Peter Miller realizaron un estudio con ratas, el cual consistía en conectar unos electrodos al núcleo accumbens y dejarla en una caja rectangular con una palanca que proporcionaba pequeñas descargas, a la que posteriormente la rata empezó a frecuentar las pulsaciones. Esto debido a que le generaba placer y centró toda su atención en ella, omitiendo sus otras actividades, como comer, dormir, reproducirse, el cuidado de sus crías, ello hasta realizar 2000 pulsaciones por hora durante todo el día, al grado de tener que desconectarlos para evitar su muerte por inanición. Este exceso de dopamina, principalmente producido por el núcleo accumbens, provoca que el individuo entre en un estado de éxtasis, de placer y que se relama de gusto. Pero esto implicará la desintegración de la conexión entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. Las sensaciones placenteras tienen su origen en la dopamina, un neurotransmisor producido por pocas neuronas y que desempeña una función importantísima en la determinación de la conducta. La dopamina se libera principalmente por acción de las neuronas que se encuentran en el área ventral tegmental y la sustancia negra. Las neuronas de la región ventral tegmental extienden sus axones al hipocampo, que es el centro de los recuerdos, es decir, a las memorias a largo plazo. Además, activa tres estructuras importantes en la regulación de emociones: la amígdala, que es el organizador de las emociones, el núcleo accumbens, modulador de emociones, y la corteza prefrontal, la cual es la base de la memoria operativa que impone voluntad y controla la amígdala. Toda esta red se conoce como vía mesolímbica, que es la principal red del sistema de recompensa cerebral. Las recompensas son objetos o sucesos que nos dan mayor propensión a realizar cierta conducta. Nos hace prestarle atención y dedicarle esfuerzo, es decir, nos ayudan a aprender. El sistema de recompensas surge en el proceso de la evolución como respuesta a estímulos agradables que facilitaron nuestra adaptación, como la comida, la actividad sexual, interacción social, entre otros. Todos los estímulos fisiológicos generan una liberación de la dopamina. Por ejemplo, la comida y el sexo originan una sensación placentera en el individuo. Se libera una cantidad normal de dopamina, por lo tanto, esta sensación se regulariza en poco tiempo. Sin embargo, las drogas o sustancias adictivas como el alcohol, nicotina, morfina y cocaína, lo que hacen es secuestrar el sistema de recompensa cerebral, provocando que esa sensación sea más intensa y se prolongue por un tiempo mayor. Este secuestro está constituido por dos etapas. La primera es el proceso de adicción, donde la droga va adueñándose del sistema de recompensa, finalizando con la incapacidad de poder resistirse a consumirla. Para contrarrestar esta situación, el cuerpo pone en marcha el mecanismo de tolerancia. Por acción de este mecanismo, el cerebro disminuye la cantidad de receptores dopaminérgicos de la membrana postsináptica. Al disminuir los receptores, la persona necesitará de una mayor dosis para conseguir el mismo efecto. Las neuroimágenes muestran que la cocaína es una droga muy adictiva e interfiere en la eliminación de dopamina. Por consiguiente, esta permanece ahí y sigue produciendo sensaciones agradables que persisten durante más tiempo que las que son generadas por estímulos fisiológicos habituales. De este modo, la cocaína secuestra el sistema de recompensa cerebral. También se puede observar que, debido al mecanismo de tolerancia, la cantidad de receptores de dopamina disminuyen en los cerebros de personas adictas a la nicotina, el alcohol y la comida, a comparación de personas que no tienen ningún tipo de adicción. Como el sistema de dopamina es el mismo para hábitos adaptativos y desadaptativos,
El placer que debería causar algunas actividades en la vida diaria ya no tienen efecto y solo encuentran placer en el consumo de la sustancia. La neurobiología de las adicciones demostrada con un condicionamiento clásico pavloviano. Según Schultz, el sistema de recompensas se reducía a simples expectativas. La expectativa de una recompensa nos ayuda a crear hábitos adaptativos, es decir, buenos, y desadaptativos, es decir, malos. Logró demostrarlo mediante el experimento con monos. Wolfram Schultz realizó un estudio de la dopamina, relacionándola con el sistema de recompensa del cerebro. Para ello, experimentó con monos, a los cuales se le administraba sorbos de jugo de manzana, y con ello medía la actividad neuronal del cerebro. Schultz hacía sonar un tono alto, el cual era el estímulo neutro, en presencia del mono, esperaba unos segundos y luego les daba un chorrito del jugo de manzana, que representaba el estímulo incondicionado. Así resultó que a medida que se le daba el jugo, se disparaba la dopamina en el animal. Sin embargo, a mayor frecuencia de sorbos, el efecto de la dopamina decaía, lo que significaba que el cerebro necesitaba una mayor dosis en la recompensa para que el mono se encuentre feliz. Sin embargo, se descubrió que se liberaba mayor cantidad de dopamina sin la necesidad de darles el jugo, sino con simples hechos como abrir la puerta, tocar una campana, encender las luces o poner música. Esto ocurrió debido a que el animal no asoció el placer con el zumo, sino con los hechos previos al zumo. Por lo cual, esta expectativa a que sucederá después es lo que genera el placer. En un caso sobre humanos, esto se puede presenciar en las personas ludópatas, donde el giro de la ruleta o de una tragaperras es la causante del incremento de los niveles de dopamina, pues esta expectativa de esperar el resultado es la responsable de la adicción. Entonces el proceso sería el siguiente. El ganar en el juego genera que las neuronas de la sustancia negra y el área ventral tegmental liberen una carga de dopamina. Aquellas neuronas del área ventral tegmental extienden sus axones hacia el hipercambio, el cual, al ser el centro de los recuerdos, permite que los estímulos del contexto del jugador, como las luces del establecimiento, el acceso al alcohol o los cigarrillos, así como el acompañamiento de las anfitrionas, entre otros, formen redes de memoria a largo plazo, implícitas y explícitas, que también condicionarán a la persona. Además, la amígdala, núcleo accumbens y corteza prefrontal, las áreas del placer se conectan al hipocampo formando un nuevo sistema funcional producto del juego. Conclusiones. Las expectativas de recibir una recompensa nos ayudan a crear hábitos de manera automática. Estos hábitos, adaptativos o desadaptativos, son reforzados por la liberación de dopamina en la corteza prefrontal y el cuerpo estriado, las cuales son áreas relacionadas con el control, las recompensas y la motivación. La liberación de la dopamina tiene una doble función, pues nos da placer y también nos condiciona. Este condicionamiento origina una memoria de largo plazo y detecta un estímulo cuando se percibe y responde a ello. Las memorias de largo plazo explícitas, como serían la semántica y episódicas, al igual que la memoria de largo plazo implícita, como vendría a ser el priming perceptual, las memorias de largo plazo emocionales y motoras, mantienen el reforzamiento y avivan el impulso irrefrenable de volver a consumir. Es así que el adicto aprende a afiliar la droga con algún hecho concreto o abstracto, como serían personas, lugares, canciones, horas, días, etc., los cuales son estímulos neutros, pero con la relación a ciertos sucesos relacionados a la adicción, activan la memoria de manera automática, mientras que el cerebro va liberando dopamina, lo cual genera las ganas de realizar la conducta que permite saciar las ansias provocadas por la adicción. Es la simple expectativa o idea del placer que se experimentará. Análisis microgenético de la mente del adicto. Vygotsky propuso que la mente humana no se encuentra solo en el cerebro, sino que funciona de acuerdo a su contexto cultural. Todas las drogas adictivas, es decir, los estímulos incondicionados, se asocian a los diversos elementos del contexto, que de ser estímulos neutros pasan a ser estímulos condicionados, es decir, forman sistemas de memoria de largo plazo explícitas e implícitas. La conciencia puede ser definida de manera operacional, por la memoria de trabajo o también llamada operativa. En el caso del adicto, su memoria operativa, dependiendo de su contexto, activará los sistemas de memoria a largo plazo. Esto es debido a que el condicionamiento crea memorias a largo plazo, que permite identificar el estímulo cuando lo percibimos y reaccionar en consecuencia.
El sistema de recompensa influye en la memoria y el aprendizaje, porque el individuo recuerda y repite las acciones que le generen placer, y evita aquellas que le produzcan dolor. Por lo tanto, para superar cualquier adicción, es necesario que el individuo se aleje de su contexto social, que activa sus recuerdos adictivos hacia una droga y los hace más vulnerables a sufrir una recaída. Lee Robbins realizó un estudio en el cual descubrió que el 79% de los soldados estadounidenses en Vietnam consumían o habían probado heroína, y en el momento de retornar a su país, con el seguimiento de la doctora, de los 495 soldados, solo un 12% recayó alguna vez en drogas en un lapso de 3 años posteriores, mientras que todos los demás dejaron de consumirlo una vez llegado a su país, sin la necesidad de recibir algún tratamiento médico. Esto redefinió la forma de ver las adicciones, puesto que descubrió que la adicción es generada debido a un contexto. En el caso de los militares, ellos al haber estado en Vietnam, en un ambiente hostil, sin familia, con alcohol y drogas accesibles como recompensa, y métodos de distracción para el miedo y la ansiedad de la guerra, hizo que sea más fuerte su dependencia a ella. Sin embargo, al retornar, el contexto en el que vivían era diferente, pues las drogas, específicamente la heroína, tenía un valor quíntuple que en Vietnam, así como la implicancia de la familia, demostró que la adicción tiene un factor en el cual influye la socialización, el contexto y la importancia del mismo en la elección del consumo de drogas. Se considera la adicción como una enfermedad neurológica crónica multifactorial, debido a que si bien la droga genera cambios en los circuitos o mecanismos cerebrales que llevan a la adicción, hay factores que lo modulan, como el factor biológico, genético, el ambiente y el individual. Los factores biológicos son aquellos que tienen que ver con el desarrollo de la persona. Por ejemplo, el cerebro del adolescente es más vulnerable a caer en la adicción debido a que la corteza prefrontal, encargada de dirigir la capacidad de pensar, planificar, resolver problemas, tomar decisiones y controlar los propios impulsos, es la última en desarrollarse. Existen estudios en los cuales se utilizaron a gemelos idénticos que confirman que la adicción se hereda en el 50% de los casos, lo que indicaría que los drogadictos son así por culpa de sus padres. Además, que es más fácil ser una persona drogodependiente que contraer enfermedades como diabetes tipo 2 o tener tensión alta. El otro 50% se lo atribuiría a la interacción de factores ambientales y genes. El factor ambiental es de suma importancia porque es ahí donde la persona hace su rutina diaria. Circunstancias como el nivel socioeconómico, calidad de vida, entorno laboral y relación con las otras personas afectan de manera directa o indirecta su comportamiento. Por ejemplo, se ha encontrado que aquellas personas que sufrieron abuso o maltrato infantil son más probables de volverse adictas. Las situaciones de insatisfacción generan estrés en la persona, mientras que a más situaciones estresantes se haya visto envuelto el niño durante su periodo de crecimiento, mayor será el riesgo a la adicción. ¿Y por qué sucede esto? Gracias a experimentos con ratas, las cuales se utilizan por su similitud a los humanos en el gusto de ciertas sustancias, sabemos que el estrés crónico aumenta la predisposición a la drogadicción. Esto es debido a que las drogas alivian temporalmente las consecuencias fisiológicas y emocionales que genera el estrés. Hablaremos un poco más sobre el estrés en el siguiente punto. Volkov señala que se puede hacer una diferenciación entre dos tipos de personas. Las llamadas personas protegidas son aquellas menos propensas a caer en la adicción, muy contrario a las personas vulnerables, quienes son más probables a convertirse en adictos. Mencionemos un caso. En una salida con sus amigos, a Efraín le ofrecieron probar cocaína, quien por curiosidad aceptó. La sensación placentera que experimentó lo hizo sentir más eufórico y siguió consumiendo por el resto de la noche. Pasaron algunas semanas sin que Efraín volviera a consumir. Ese tiempo lo hizo reflexionar sobre lo que había hecho. Sin embargo, el día de su cumpleaños, los amigos se vuelven a reunir y en un momento dado de la noche, uno de ellos saca el sobre con la sustancia. Efraín piensa para sí mismo: esto se me antoja muchísimo, pero no debo hacerlo. Si bien esa noche no consumió, en las siguientes reuniones que tuvieron ya no pudo controlarse, volviéndose así un hábito.
Al inicio, la motivación que genera la droga activa procesos de compensación como la capacidad cognitiva, la cual ayuda a Efraín a decir que se le antojaba pero que no debía consumirla. El decir que no debía consumirla es un ejemplo del proceso de autorregulación producto del habla interna o bucle fonológico. Este proceso de autorregulación nos permite mantener el control de nuestras emociones y comportamientos. Pero, ¿a qué nos referimos con el bucle fonológico? A un nivel del análisis microgenético. Según el modelo de Alan Baddeley, el bucle fonológico es el habla interna. Esta es definida como el componente responsable de mantener activa y manipular la información basada en el lenguaje, que tiene como misión almacenar información de tipo lingüístico provenientes tanto de inputs externos como del interior del propio sistema cognitivo. A un nivel de análisis ontogenético. El habla interna egocéntrica autodirigida es un concepto acuñado por la psicología del desarrollo de Piaget, pero fue explicado experimentalmente por Vygotsky, quien manifestaba que todas las funciones psicológicas superiores tienen en primer lugar un desarrollo cultural, lo cual es explicado con la ley del desarrollo cultural, la cual nos dice que toda función psicológica aparece dos veces, primero en el plano social, en el plano interpsicológico o intermental, que después de la internalización aparece en el plano individual, es decir, en el intrapsicológico o intramental. Es decir, que el lenguaje interno es producto de la interacción comunicativa y formas de diálogo que establece el individuo con su entorno y que luego transfiere a su plano intrapsíquico. En un primer momento, la actividad del niño no está propiamente regulada por el lenguaje del adulto, debido a que no hay un entendimiento de los significados de las palabras. Posteriormente, no solo puede orientarse por el lenguaje del adulto, sino que es capaz de dirigir su actividad según las indicaciones del adulto, para finalmente convertir este lenguaje dialógico en lenguaje para sí mismo, es decir, egocéntrico, que luego se convierte en un lenguaje interno, con las mismas características del diálogo. El control de la mente y la conducta primero es exorregulada y después surge la autorregulación. Lamentablemente, el abuso de drogas degrada los mecanismos de defensa, ubicadas en la corteza frontal del cerebro, aquellos que nos permiten regular nuestras emociones y deseos. La interacción entre las emociones y la dopamina liberada produce que la persona pierda su voluntad porque la corteza prefrontal, recordando que es la encargada de controlar y tomar las decisiones, pierde la capacidad de ejercer control sobre la amígdala, que es una de las estructuras del sistema del placer. Entonces, la amígdala actúa por sí sola ya que no tiene nada que la regule. También debemos recordar que la memoria de trabajo, la que consideramos como estado de conciencia, pierde el control del sistema cognitivo, es decir, el lenguaje autorregulado. O sea que la persona actúa solo en relación con aquello que le resulta placentero. Como hemos visto, una adicción comienza con la decisión voluntaria de consumir la sustancia, pero estas estimulan las neuronas que producen dopamina y otras sustancias químicas. Con el tiempo, las drogas toman el control y disminuye la capacidad del individuo para elegir libremente. Los adictos tienen problemas con las siguientes funciones psicológicas superiores: autocontrol emocional y tolerancia a la frustración. Por esta razón, se utilizará una prueba diseñada por Lev Vygotsky para poner en evidencia el habla interna reguladora de las emociones y el comportamiento. La prueba de coloreado de figuras tiene el objetivo de evaluar la frustración y las estrategias de solución que el sujeto de experimentación evidencie mediante el habla egocéntrica o autodirigida. La muestra utilizada para este experimento fueron dos niños, de 5 y 8 años respectivamente, siendo el sujeto 1 el niño con 5 años y siendo el sujeto 2 el niño con 8 años de edad. Los materiales que se utilizaron durante la aplicación de esta prueba fueron los siguientes: lápices de colores, dos hojas de papel con el mismo dibujo, uno a color que servirá de modelo y el otro a blanco y negro, el cual el niño tendrá que colorear. Esta prueba deberá realizarse en una habitación vacía, que contará con una cámara previamente posicionada para registrar toda la actividad del niño sin que éste lo note.
La aplicación comienza desde que el niño recibe la indicación de colorear el dibujo de acuerdo al modelo, con los colores que se le entregaron, a excepción de un color que fue retirado para evidenciar su capacidad de autorregulación frente a la frustración mediante la exteriorización del habla interna o bucle fonológico, ya sea planificando una solución, cómo buscar el color, llamar al experimentador o esperar a que éste venga. Una vez entregado el material y dadas las indicaciones, el experimentador abandona la habitación dejando solo al niño. Después de 10 minutos, éste vuelve a la habitación para ver el avance que tuvo el niño y dar por finalizado el experimento. Con respecto a la tolerancia a la frustración, la niña de 5 años la manifestó inicialmente al buscar el color faltante dentro del recipiente de colores que se le habían proporcionado. Prosiguió expandiendo los colores en la mesa de trabajo y probando cada uno de ellos para buscar cuál de todos se asemejaba más al faltante. Pero, al no encontrar alguno, siguió calmada durante el proceso. Sin embargo, por momentos llegaba a levantarse del lugar donde se encontraba, lo cual demostraba el autocontrol emocional que presentaba en ese momento. Por otra parte, el niño de 8 años también buscó el color faltante al interior de la cartuchera. Los retiró todos para observar con mayor detalle si el color no estaba. Prosiguió probando todos en búsqueda de un reemplazo. Las acciones realizadas nos daba a entender el grado de tolerancia que presentaba el niño frente a la frustración, el cual pudo controlar de una correcta manera. Se mostró calmado y solo elevó la voz para poder llamar la atención del experimentador, e inclusive se autodirigió. A partir de las acciones que realizó, podíamos comparar que el autocontrol emocional del niño era mayor que en la niña, lo cual era lo esperado. ¿Cómo reaccionan los niños ante la falta del color para cumplir la tarea del coloreado? ¿Y cuál de los dos tuvo un mejor control emocional y tolerancia a la frustración? De acuerdo a los resultados, se evidencia que el niño de 5 años de edad muestra una menor capacidad de autocontrol emocional y tolerancia a la frustración. La manifestación de su habla egocéntrica mostró indicadores verbales de menor autocontrol emocional y conductual. Esto se evidenció cuando el niño se levantó de la silla, sin motivo alguno que fuera expresado de manera verbal. Sin embargo, en general, se mostró calmado frente a la situación, y en caso necesitara ayuda con respecto al color faltante, se lo señalaba al experimentador mediante gestos, tanto con las manos como con los hombros. Además, luego de probar cada uno de los colores y notar que ninguno se asemejaba al faltante, decidió levantarse de su lugar e ir a buscarlo para poder cumplir con la actividad de manera óptima. Por el contrario, el niño de mayor edad evidenció un mejor autocontrol emocional, mayor motivación y búsqueda de la recompensa, quien, al momento de notar que faltaba un color, mantuvo la calma y comenzó a hablar consigo mismo para dirigir las conductas que realizaría, como por ejemplo, decir, no está, agarra un color, no es este. También hizo saber al experimentador que faltaba un color, llamándolo en voz alta, para que pueda escucharlo, ya que se encontraba en otra habitación. La capacidad de autocontrol y tolerancia son predictores de las adicciones. Es así que los indicadores de autorregulación del comportamiento están asociados al sistema de recompensa cerebral, el cual previamente explicamos que estaba conformado por la amígdala, el hipocampo y el área ventral tegmental. Esto se cumple en el ejemplo mencionado en el experimento de las ratas, en el cual éstas condicionaban su accionar a partir de las recompensas obtenidas, las cuales le generaban placer y centraba su atención. La investigadora Nora Volkow pudo identificar los circuitos neuronales relacionados con el autocontrol emocional y la tolerancia a la frustración, llegando a plantear la hipótesis de que estos son factores que se asocian a las capacidades de supervisión de la propia conducta. Por lo tanto, el desarrollo de la capacidad de autocontrol y tolerancia son características de la personalidad que puede educarse en la prevención de las adicciones en general. A partir de todo lo mostrado en el video, llegamos a las siguientes conclusiones. 1. Las adicciones son causadas por un trastorno en el sistema de recompensa cerebral. El exceso de dopamina genera una necesidad exacerbada del placer, es decir, el exceso de dopamina
genera sensaciones de placer generando una adicción. 2. El sistema de recompensa cerebral está formado por dos regiones del cerebro que liberan dopamina, el área ventral tegmental y la sustancia negra. El área ventral tegmental extiende sus axones al hipocampo, el centro de las memorias a largo plazo, y las tres estructuras cerebrales reguladoras de las emociones, que serían la amígdala, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, que impone voluntad y control emocional. Las adicciones se categorizan en adicciones a sustancias como las drogas, el alcohol, el tabaco, cannabis, etc. 4. El circuito de recompensa también se puede alterar generando adicciones, sin sustancias como los casos de los juegos patológicos, los videojuegos, a comer, al sexo, a las compras compulsivas, al trabajo, al ejercicio, entre otros. Y por último, la conducta adictiva está ligada al contexto mediante el condicionamiento clásico simple. Las adicciones con y sin sustancias se mantienen por las expectativas ligadas al placer. Muchos estímulos neutros del contexto pueden transformarse en estímulos condicionados, que activen memorias a largo plazo relacionadas con la conducta adictiva. Ejemplos de estímulos condicionados activadores de la adicción son las personas asociadas a la conducta adictiva, el lugar, el momento, la música que acompaña el episodio, entre otros. Recomendaciones. Según lo expuesto con anterioridad, las adicciones son enfermedades crónicas debido a las memorias a largo plazo automáticas, que se activan en el contexto sociocultural. Por lo tanto, una recomendación básica en el tratamiento de esta enfermedad a través de la psicoterapia es retirar al adicto del contexto que le recuerde dicha conducta. Una segunda recomendación es enfatizar la educación y la cultura, ya que ambas juegan un papel fundamental en la prevención de las adicciones. La educación en valores de autocontrol emocional y tolerancia a la frustración pueden ser muy eficaces. Asimismo, podrían llegar a ser más eficaces si van acompañadas de políticas de regulación de los medios de comunicación que divulgan la cultura hedonista, es decir, que su principal función u objetivo es la búsqueda del placer.